Señor Baulenas, yo quisiera comenzar por la motivación, la razón principal de escribir un libro de esta naturaleza por un saco de huesos. Porque mirado desde afuera, uno se llevaría a pensar, bueno, lo ha hecho porque es importante recordar, porque vale la pena hablar de un capítulo decisivo en la historia de España. Pero a lo mejor esa no es la razón principal que usted tuvo. Bueno, sí, verdaderamente no es la razón principal. Lo que pasa es que cuando uno inicia una novela, porque debo recordar que esto es una novela, no es un libro de historia, no es un libro político, es una novela que humildemente aspira a hacer literatura con la imaginación, con el argumento, los personajes. Esto es lo que a mí me gusta. Yo soy escritor, no soy político ni politólogo, ¿no? En fin. Entonces, digamos que el fin, la razón inicial es hacer una novela, ¿no? Lo que pasa es que cuando en este caso concreto me encontré de lleno en la novela, bueno, o sea, la historia me cogió del cuello y me dijo, no puedes dejar de lado esto, ¿no? Bueno, yo y mis personajes pues se dieron cuenta de que en ese momento, era unos 10 años, que es cuando empecé a escribir esta novela, empecé a investigar, pues ese momento era el idóneo para sacar a la luz toda una serie de temas que casi podíamos decir incluso que eran tabú. O sea, pero yo lo descubrí en ese momento. Yo no sabía temas, pero como yo no lo sabían, yo diría miles de personas en España, ¿no? Y yo, uno más, me di cuenta en el momento de empezar a investigar que ahí estaba tocando algo que era doloroso y que tocaba una fibra muy sensible. Pero era también, me da la impresión, y esto no solo abarca la literatura, sino al conjunto de la sociedad española, era como una necesidad, ¿verdad? Es decir, la transición en España se había hecho para bien, callando el pasado, Claro, pero el eso, pasado se mete por la ventana. sí, sí, o sea, uno puede meter dentro del armario todo lo que quiera y el armario se cierra, pero el armario está ahí. O sea, y en algún momento alguien que en el momento en que se cerró el armario, pues o no estaba porque no había nacido o porque era muy pequeño, en ese momento alguien abre el armario y le cae encima toda una serie de material y se queda sorprendido. Con ello quiero decir que la generación más joven es una de las más curiosas. No están comprometidos con los pactos de sus padres para la transición y para traer la democracia. Eso les suena muy lejano. Ellos quieren saber la verdad y son los más jóvenes los que han en realidad llevado adelante todo el capítulo este de abrir el armario y airear los temas pendientes, ¿no? Los temas que se tuvieron que callar para poder llevar a cabo la transición. Por un saco de huesos es una búsqueda en muchos sentidos. En primer lugar, es una búsqueda de alguien que ha muerto a manos del franquismo en un campo de concentración, ¿verdad? Y usted en las primeras páginas del libro dice una cosa que viene muy a cuento, no solo por lo que pasó en España, sino que le dice mucho, y por eso que lamento profundamente que este libro no tenga una difusión masiva en América Latina, pero bueno, asuntos de editorial, pero dice algo que a mí me gustaría leerlo en voz alta, que es lo siguiente: enterrar a un muerto de mala manera, sin que ni siquiera sus familiares sepan dónde ir a llorarlo, no tiene perdón. Enterrar así a la gente niega en el muerto la condición de hombre, le convierte en animal, en cosa. Es muy importante que lo entiendas. Es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque allí en América Latina, durante muchísimos años, en los 70, murió mucha gente que no ha sido posible enterrar porque están desaparecidos. Entonces usted, sin querer queriéndolo, ¿verdad?, toca una cosa muy importante, esto de recuperar la memoria de aquellos que han perecido.
y que eso está muy vivo, me da la impresión, hoy mismo en España. Sí, sí, aunque parezca extraño, ¿no? Han tenido que pasar más de 30 años de la muerte de Franco para que la sociedad y sobre todo los políticos hayan visto, o sea, que ya no se podía esperar más. Pero lo más curioso es que ha sido la sociedad civil. O sea, los políticos siempre, tanto de derechas como de izquierdas, en el gobierno de España, siempre han ido a remolque de la sociedad civil, hasta que la sociedad civil no se ha visto capaz de plantar cara, de decir, no, nosotros queremos que esto se solucione. Los políticos no se han enganchado al carro y entonces ahora existe una ley de memoria histórica, una serie de facilidades, pero siempre a remolque. Primero ha sido la sociedad civil, esa gente joven que yo decía antes, gente joven que ni siquiera muchas veces está relacionada directamente con la búsqueda de un muerto. Simplemente es gente que quiere saber y que no está comprometida con nada y mucho menos con la historia y con los pactos de sus padres, ¿no? Entonces, la sociedad civil, asociaciones, son las que los que lo han conseguido, y luego los políticos, digamos, se han enganchado a este carro, pero han tenido que pasar más de 30 años. O sea, entonces esto demuestra la calidad, digamos, de la transición democrática española, una calidad, digamos, dudosa. Hay una frase que se dice a fines de la década de los 40, ubiquémonos en la historia, es decir, no es una frase de hoy, es una frase de ese tiempo en el libro, y que más o menos, estoy citando de memoria, dice lo siguiente: digan lo que digan, nunca nos van a perdonar. Los franquistas nunca nos van a perdonar. Y eso me sirve para preguntarle, ahora sí, de la actualidad, ¿hay reconciliación en España después de lo que pasó? Bueno, lo que ha habido es un pacto. Entonces, un pacto se puede entender de muchas maneras. Reconciliación poca, y un pacto de no agresión que con el paso de los años, pues lógicamente, pues son ya muchos años, más de 30, pues la gente, digamos, se ha ido simplemente muriendo. Entonces, hoy es diferente, pero simplemente por una cuestión biológica. Reconciliación, pues sí, pero lo que hubo es un pacto. Entonces esto implica, como decía, implica dejar atrás muchas convicciones. En el principio fue, más o menos, se planteó en el sentido de el régimen franquista estaba agonizando, no tenía fuerza para aplastar a la oposición clandestina que ya estaba surgiendo, la oposición clandestina no tenía fuerza para aplastar al régimen que estaba agonizando, entonces dijeron, pactamos y hacemos la transición, y se hace este experimento tan curioso de una transición desde la dictadura hasta la democracia sin ruptura, ¿no? Claro, esto es un experimento tan extraño que solamente se puede explicar no por las ansias de reconciliación, sino por las ansias de pacto, de decir, bueno, no nos vamos a matar otra vez porque la guerra civil fue atroz, entonces vamos a pactar, ¿no? Y la reconciliación pues estuvo en muchos casos, fue en muchos casos fingida, porque digamos el miedo y el dolor han estado siempre presentes. Los 40 años de franquismo han sido 40 años de miedo y de silencio, porque la frase que usted decía es cierta, es decir, no hubo la más mínima misericordia ni piedad para los vencidos. Entonces, es de los casos en la historia en que después de una guerra, en que alguien gana una guerra, se continúa masacrando a los vencidos a lo largo de los años. Los campos de concentración, por ejemplo, fueron desapareciendo, pero duraron hasta 12 y 13 años después de la guerra, ¿no? Por ejemplo, la persecución, las ejecuciones duraron hasta el último momento en que Franco murió, en el año 75. Entonces es un caso atípico, pero sobre todo lo que indica es la voluntad
de atemorizar a la población hasta el último momento. Por ello se comprende luego el pacto. Entonces, reconciliación no. Ganas de cambiar, pero pactando y poca cosa más. Reconciliación, pues, bueno, fue difícil. Señor Baulenas, seguramente me voy a demorar un poco en esta pregunta, pero creo que vale la pena. Hace muy pocos días atrás, cuando se descubrió que un piloto argentino-holandés había participado en estas expediciones aéreas para tirar opositores al mar y que ahora está detenido justamente en España y a la espera de ser extraditado, buscamos aquí en Holanda a alguien que hubiese sido víctima directa de la dictadura argentina que comenzó en el 76. Y encontramos a una hija de familiares desaparecidos, 7 en total. Bueno, entonces fue a la radio, en fin. Pero quien no pudo ir fue una mujer que había sido detenida y desaparecida en 2 ocasiones. Y yo hablando con ella por teléfono, no le he visto nunca la cara, me dijo lo siguiente: no voy porque tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Créame, yo voy desde el año 79 a España con una regularidad bastante asidua, y siempre he tenido la impresión que en España no hay miedo, que el miedo se terminó. ¿Cómo se terminó? ¿Por qué se terminó? ¿Qué ayudó a que se terminara? Bueno, a ver, miedo, en el sentido estricto de la palabra, no hay, uno se puede expresar, pero luego está el miedo profundo que ha persistido en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de los muertos sin nombre, ¿no? Porque no son exactamente desaparecidos en toda, digamos, todos ellos, ¿eh? Hay muchos muertos simplemente por hecho de guerra. Lo que pasa es que pues, se enterraron de cualquier manera. Es decir, hay desaparecidos y luego hay muertos, digamos, no desaparecidos, pero sí, es decir, muertos que todo el mundo sabe quiénes eran y dónde estaban enterrados. Pero el miedo, digamos, de que saliera a la luz, pues estaba ahí. Es decir, gente que llevaba flores a un barranco en medio del campo sabiendo que ahí estaba el padre, el abuelo, pero el miedo de decirlo, eso durante 40 años de franquismo. Luego, en los 30 años que llevamos de democracia, claro, el miedo desaparece, claro que desaparece, pero la dificultad de resolver esa cuestión hace que la cosa no sea limpia. Es decir, cuando un visitante, como usted, puede llegar a España, pues claro, no aprecia miedo, la gente se expresa libremente. Así es. Pero están una serie de temas, de cuestiones que son que están pendientes y que ahora se están resolviendo por suerte. Entonces el problema es que hemos tardado mucho tiempo. Y si hemos tardado tanto tiempo es precisamente porque había mucho miedo y mucho silencio, ¿no? Cuando yo escribí este libro, por ejemplo, Sí. por ponerle un ejemplo, que ya digo, lo escribí, pues empecé la investigación, la documentación hace unos 10 años. Uno de los temas que toca es la existencia de campos de concentración durante la guerra y luego después de la guerra. Pues un tema como este que afectó a lo largo de los años a centenares de miles de personas, centenares de miles, pues para sorpresa mía me encontré silencio, inexistente, nadie quería hablar, tenían miedo del recuerdo, pero sobre todo no existía bibliografía, las universidades no habían dedicado nada, es decir, no había nada, físicamente había desaparecido, las autoridades no querían hablar, es decir, me encontré con mucha sorpresa en un momento en que ya todo el mundo podía hablar, en que todo el mundo ya no tenía miedo, siguiendo el hilo que Sí. Curiosamente, querías hablar de los campos de concentración y nadie quería hablar. O nadie simplemente sabía. Es decir, se había perdido la memoria en muchos casos de un suceso que afectó a centenares de miles de personas y que comportó la muerte
de decenas de miles de personas. Es decir, o se había perdido la memoria, o la gente no quería hablar, cosas del pasado, es decir, y esto no es normal, esto no es normal, y como no es normal, en estos 10 años precisamente se ha dado el fenómeno de querer conocer la verdad. Y como precisamente ahora no hay miedo y se puede decir todo, pues se ha conseguido. Pero tuvieron que pasar estos 20 años después de la muerte de Franco, incluso 30 años hasta ahora. Ahora se está, por ejemplo, hasta ahora no se ha conseguido que el gran monumento funerario de la victoria de Franco, que se llama el Valle de los Caídos, cerca de Madrid, donde trabajaron decenas de miles de prisioneros republicanos que iban muriendo por las condiciones, y están todos ahí metidos, sin nombre, enterrados. Pues hasta ahora, esto es una noticia de actualidad, hasta ahora no se ha conseguido que los familiares de los muertos, que durante 50, 60 años han sabido que sus familiares estaban ahí enterrados, ahora tendrán la ocasión y la oportunidad de pedir permiso para recuperar los huesos. Ahora. Y cuando digo ahora, quiero decir la semana pasada. O sea, es muy lento, es decir, no hay miedo, no. Pero la herida fue tan profunda que todo es muy lento. Y las autoridades, además, no han contribuido a aligerar la cuestión, ¿no? A aligerarla administrativamente, económicamente. Cuesta mucho dinero. Es muy caro desenterrar a miles de personas, identificarlas, ADN. Es muy caro. Y el Estado, todos los estados del mundo no quieren gastar dinero, aunque sea para solventar un problema de dignidad. Es muy caro. Y no se sienten responsables los gobiernos. Tienen muchos problemas. Entonces que es un problema simplemente de dignidad y que les va a reportar pocos votos, entonces es muy difícil, es muy caro, es complejo burocráticamente. Ahora está la ley de memoria histórica, finalmente, que va a conseguir que la cosa vaya mejor. Pero esta ley, que para mí ni siquiera es perfecta, pero por lo menos es una vía, pues ha tardado más de 30 años. O sea que, ¿hay miedo? No, pero la realidad es esa. Vuelvo al origen de Por un saco de huesos, que es la historia de un legionario que va a buscar por encargo de su padre, que fue una víctima y que estuvo en un campo de concentración justamente, los huesos de un gran amigo de él y que fue enterrado en el monte de forma anónima, ¿verdad? Y entonces yo decía que efectivamente, y por eso que era buena su aclaración al comienzo, yo no soy político, usted escribió una novela que es la búsqueda de estos huesos, pero que es otra búsqueda también, que es la búsqueda de sí mismo del protagonista. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá, hijo de un republicano, verdad, que ya murió y que ando buscándome a mí mismo? Ese, me imagino, es el destino de mucha gente en España también. La búsqueda de quiénes son. Claro, digamos que esta es la parte más literaria y lo que a mí me movió para escribir la novela, ¿no? En principio, es decir, la supervivencia. Tantísimos años de mucha gente, su único afán era sobrevivir, camuflarse, porque digamos que, sobre todo los primeros años después de la guerra, el régimen era implacable, hasta un límite que incluso, eso está documentado, incluso los servicios secretos de los fascistas italianos, porque estamos hablando de los años 39, 40, 41, 42, 43, es decir, durante la Guerra Mundial, inmediatamente después de la Guerra Española, los servicios secretos italianos, en contacto con los servicios secretos nazis, comentan la extrema dureza de la represión en la posguerra española. Los nazis comentan la extrema dureza del régimen. O sea, imaginemos, ¿no? O sea, que no es necesario, lo comentan, dicen, no entendemos por qué matan tanto. O sea, no es necesario. En fin, esto es casi cínico, ¿no? Entonces, la supervivencia, el camuflaje, el instinto de supervivencia fue básico durante mucho tiempo. Es decir, miles de personas se forjaron una máscara para sobrevivir, para pasar desapercibidos. Entonces, vivir toda la vida
escondido, es duro. Y entonces esta era mi idea. Lo que yo quería escribir, mi novela era escribir sobre esto, ¿no? Luego vino todo el todos los temas, porque hay 2 o 3 temas que se tocan históricos, ¿no? Pero esta era la base. Y me interesó muchísimo. Y mi personaje al final no sabe quién es, porque él escogió, su padre le dice en el lecho de muerte, engáñalos. O sea, camúflate entre ellos y engáñalos, porque será la manera de sobrevivir, y sobre todo será la mejor manera para que tú puedas llegar a donde tienes que ir, que es a cumplir esta promesa que me has hecho. Hacerte pasar por ellos, ¿no? Hacerte pasar por ellos, ¿no? Y entonces, por eso se alista en el cuerpo de ejército más fascista, digamos, el más, diríamos, representativo del régimen, que es la Legión, ¿no? Y lo que pasa es que esto no es gratis. Entonces pasan años y entonces este proceso evolutivo a mí me interesaba mucho, ¿no? Cómo permanecer puro dentro de la máscara cuando tú estás en el centro y tienes que actuar como uno de ellos, y entonces esta, digamos, supervivencia de la personalidad dentro de la máscara es lo que más me interesó. Y bueno, yo creo que esto es representativo de muchas personas que han leído el libro me han comentado, ¿no? que ellos, ancianos, ¿no? Toda la vida intentando, mirando de reojo para ver si alguien sabía, si alguien les conocía, gente normal, no gente que hubiera tenido responsabilidades políticas, porque la represión fue feroz. Las denuncias anónimas sobre alguien eran sinónimo de cárcel, más de una vez de muerte. O sea, entonces la supervivencia en un entorno hostil, pero dentro de tu casa, ¿no? En tu casa. Entonces esto es horroroso, ¿no? Y de aquí viene el silencio, y de aquí viene el miedo, y aquí se explica que todo sea tan complicado luego, y que finalmente tengas que llegar al siglo XXI para empezar a cerrar temas. Señor Baulenas, y con esto yo voy a concluir una pregunta que para usted, me imagino, es un lugar común, porque escribir de estas cosas le debe haber traído muchísimas satisfacciones y no pocos adversarios. Y los adversarios tienen por costumbre decir, ahí está otra vez un escritor revolviendo el pasado, cuando de lo que se trata es de afirmar el presente y pensar en el futuro. ¿Por qué es tan importante volver a esta novela por un saco de huesos, a esos hechos que rodearon la guerra civil y luego las consecuencias de la guerra? Bueno, es que esta afirmación, que tiene razón, usted me la han hecho miles de veces, porque hay una frase tópica, ¿no? que dice, ¿por qué no pasamos página? Ya que estamos en un libro, ¿por qué no pasamos página de la historia? Entonces, vamos a ver, no se puede cerrar, o sea, hasta que no, o sea, no se puede cerrar en falso, porque siempre hay alguien que querrá saber. Por eso insisto mucho en los jóvenes. Es que a mí me sorprendió mucho, cuando yo empecé a documentarme, me sorprendió tantísimo el interés de los jóvenes, de jóvenes concienciados, que no habían vivido en directo, ni mucho menos, pero es que tampoco tenían una relación directa con los hechos estos, su interés. Es decir, estos jóvenes han nacido en democracia y por lo tanto no admiten que les digan esto no se puede decir, o esto, no, dicen, pero a mí, no, perdona, yo digo lo que quiero, busco lo que quiero, y yo quiero, digamos, el ansia de justicia, tú no puedes los puedes hacer callar, porque no entienden por qué. Entonces, no se puede pasar página si no se pasa bien, y si no se cierra bien la herida, pues bueno, van a pasar 20 años más, pero luego los tataranietos van a volver a insistir. Y esto es lo que yo digo, pasemos páginas, sí, pero pasémosla bien, pasémosla con dignidad y sobre todo con justicia. O sea, es decir, tú no le puedes decir a alguien, hay opiniones para todo, pero alguien que toda la vida sabe que mataron, es decir, tú puedes perdonar, pero no olvidar a quien asesinó a tu padre y lo enterró de mala manera en el monte. Entonces, a esta persona tú no le puedes decir pasemos página,
Si ella quiere, de acuerdo, pero si ella no quiere, pues se le tiene que dar satisfacción. Y ir, desenterrar esos huesos, enterrarlos decentemente para que esa persona, que seguramente ya es muy mayor, se pueda morir con la tranquilidad de que por lo menos su vida ha tenido sentido porque ha conseguido... Es decir, no le vayas a explicar a esa persona, pasemos página y si quiere, de acuerdo, porque muchas personas dicen, no, no, yo quiero pasar página, pero muchas otras no. Y mientras haya una sola, pues se le tiene que dar satisfacción. Entonces, cerremos bien la herida y entonces pasaremos página correctamente. Mientras no se pueda cerrar la herida con dignidad, es muy difícil, porque siempre habrá alguien, 20 años más tarde, 30 años más tarde, que volverá sobre la cuestión. Es una cuestión... y esto está clarísimo porque es lo que está pasando. Entonces, cerrar la página, perfecto, de acuerdo, pero cerrémosla bien. Entonces, si no, pues no, y vamos a esperar. Hemos esperado muchos años, vamos a esperar muchos más, no hay problema. Señor Baulenas, muchas gracias por estas palabras. Desde luego, muchas gracias a ustedes. Todo lo que quiera, y el armario se cierra, pero el armario está ahí. O sea, y en algún momento alguien que en el momento en que se cerró el armario, pues o no estaba porque no había nacido, o porque era muy pequeño, en ese momento alguien abre el armario y le cae encima toda una serie de material y se queda sorprendido. Con ello quiero decir que la generación más joven es una de las más curiosas, no están comprometidos con los pactos de sus padres para la transición y para traer la democracia. Eso les suena muy, muy lejano. Ellos quieren saber la verdad y son los más jóvenes los que han en realidad llevado adelante todo el capítulo este de abrir el armario y airear los temas pendientes, ¿no? Los temas que se tuvieron que callar para poder llevar a cabo la transición. Por un saco de huesos es una búsqueda en muchos sentidos. En primer lugar, es una búsqueda de alguien que ha muerto a manos del franquismo en un campo de concentración, ¿verdad? Y usted en las primeras páginas del libro dice una cosa que viene muy a cuento, no solo por lo que pasó en España, sino que le dice mucho, y por eso que lamento profundamente que este libro no tenga una difusión masiva en América Latina, pero bueno, asuntos de editorial, pero dice algo que a mí me gustaría leerlo en voz alta, que es lo siguiente: enterrar a un muerto de mala manera, sin que ni siquiera sus familiares sepan dónde ir a llorarlo, no tiene perdón. Personajes, esto es lo que a mí me gusta, yo soy escritor, no soy político ni politólogo, ¿no? En fin. Entonces, digamos que el fin, la razón inicial es hacer una novela, ¿no? Lo que pasa es que cuando en este caso concreto me encontré de lleno en la novela, bueno, o sea, la historia me cogió del cuello y me dijo, no puedes dejar de lado esto, ¿no? Y bueno, yo y mis personajes pues se dieron cuenta de que en ese momento, ahora unos 10 años, que es cuando empecé a escribir esta novela, empecé a investigar, pues ese momento era el idóneo para sacar a la luz toda una serie de temas. Señor Baulenas, yo quisiera comenzar por la motivación, la razón principal de escribir un libro de esta naturaleza por un saco de huesos. Porque mirado desde afuera, uno se llevaría a pensar, bueno, lo ha hecho porque es importante recordar, porque vale la pena hablar de un capítulo decisivo en la historia de España. Pero a lo mejor esa no es la razón principal que usted tuvo. Bueno, sí, verdaderamente no es la razón principal. Lo que pasa es que cuando uno inicia una novela, porque debo recordar que esto es una novela, no es un libro de historia, no es un libro político, es una novela que humildemente aspira a hacer literatura con la imaginación, con el argumento, que casi podíamos decir incluso que eran tabú
O sea, pero yo lo descubrí en ese momento. Yo no sabía temas, pero yo, como yo, no lo sabían, yo diría miles de personas en España, ¿no? Y yo, uno más, me di cuenta en el momento de empezar a investigar que ahí estaba tocando algo que era doloroso y que tocaba una fibra muy sensible. Pero era también, me da la impresión, y esto no solo abarca la literatura, sino al conjunto de la sociedad española, era como una necesidad, ¿verdad? Es decir, la transición en España se había hecho para bien, callando el pasado, Claro, pero el eso, pasado se mete por la ventana. sí, sí, o sea, uno puede meter dentro del armario